Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 4807, requirente don Manuel Antonio Montero Súper, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 45, en lo referente a la mención, cito, los jueces de letra de mayor cuantía conocerán, cierro la cita, su numeral segundo, en cuanto señala, cito, en primera instancia, cierra la cita, y en la frase, cito, de las causas criminales por crimen o simple delito. Y del artículo 561, inciso segundo, todo del Código Orgánico de Tribunales, vigente a octubre de 1973. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Fojas 1, con fecha 31 de mayo de 2018, el señor Montero Súper viene en accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la preceptiva recién enunciada, referida a todas las facultades de los ministros en visita en materia criminal, agregando a Fojas 2 del nivel de inaplicabilidad también de las normas que necesariamente se encuentren vinculadas a dicha preceptiva. Expone que acciona en el contexto de una causa penal en que ha sido procesado bajo las normas del Código de Procedimiento Penal como autor de los delitos de homicidio calificado cometidos en las personas de Luis Cotal Álvarez y Gustavo Rioseco Montoya, que habrían ocurrido en el mes de octubre del año 1973, cuya investigación actualmente es instruida por el señor ministro en visita extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre. Comenta que dicho instructor, al dictar sentencia, lo hará en mérito precisamente de las atribuciones legales que le son conferidas por las normas cuestionadas ante esta sede constitucional. Esta genera en la gestión pendiente, argumenta a Fojas 10, un conflicto constitucional dada su eventual aplicación en dicha causa criminal, que la sitúa desde dos apartados fundamentales. El primero, en torno a la igualdad ante la ley prevista en el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, y el segundo conflicto que plantea en esta sede tiene que ver con el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto, también de la Constitución, esto es, una infracción al debido proceso legal en razón del requisito de la existencia de un juez imparcial. Así, a los efectos de esta relación, se pasará revista a los dos capítulos de inconstitucionalidad alegados por el actor. El primero de estos, como se hizo mención, el actor lo sitúa en cuanto a la imparcialidad del juez sustanciador de la causa criminal. Comenta que en el caso concreto está siendo juzgado por un juez adjudicador que precisamente no satisface el debido estándar de un juez imparcial. Conforme a la normativa que rige el sistema inquisitivo, hace presente que el juez primero es investigador y acusador y luego también se transforma en el juez adjudicador. Comenta, en necesaria consecuencia, Fojas 12, que este primero priva de libertad, incomunica y procesa, y luego acusa, permitiendo o rechazando recepcionar las debidas pruebas de las partes para finalmente también él mismo ser quien dirima el conflicto entre las partes. En la causa criminal, materia de la gestión pendiente, hace presente el actor que las normas cuestionadas en esta sede constitucional conforman un estatuto legal orgánico que, al otorgar competencia al señor ministro en visita extraordinaria para actuar en primera instancia, han entregado un marco normativo a este en donde se establece que él no será necesariamente imparcial, por lo que la sentencia que éste puede llegar a dictar no puede considerarse como la consecuencia jurídica de un proceso siguiendo la nomenclatura constitucional legalmente tramitado. Agrega que la reforma procesal penal vigente en Chile desde el año 2000, que introdujo los principios de oralidad e inmediación en nuestro sistema, guarda relación a su turno con la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental, pero esta solo puede ser orgánica y funcionalmente referida a las funciones del Ministerio Público, cuestión interpretativa que es a su turno coherente con lo que preceptúa el artículo 11 del Código Procesal Penal hoy vigente. De esta forma, las normas procesales referidas a la oralidad al Ministerio Público, tribunales de garantía y tribunales de juicio oral no son posibles de aplicar por el impedimento constitucional y legal a dicho respecto, pero en necesaria consecuencia y en un sentido interpretativo amplio, solo resta entender también que los derechos y garantías que la nueva normativa otorga son plenamente vigentes a casos como el seguido en la gestión pendiente, lo que consta también en los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile, vigentes desde el año 1989 y todo del todo autoejecutables, conforme fuera también razonado por esta magistratura en la sentencia recaída en causa rol 2991. Por lo que solicita en dicho apartado y en dicho primer capítulo de inconstitucionalidad que éste sea acogido en todas sus partes. Luego el libelo se centra en un segundo capítulo de inconstitucionalidad que el actor sitúa en torno a la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos. Comenta el actor a este respecto que las normas cuestionadas, al autorizar que un ministro de Corte de Apelaciones actúe como ministro en visita extraordinaria para investigar, acusar y fallar una causa penal bajo las normas del sistema inquisitivo, contravienen la igualdad ante la ley, cuya medida de análisis debe ser centrado en la razonabilidad de la medida.
Una de sus manifestaciones necesariamente debe estar vinculada con el principio general de humanidad basado en la dignidad y en el necesario respeto a la persona humana. De esta forma expone que mientras que en el sistema inquisitivo la persona es objeto de la investigación, en el sistema acusatorio hoy vigente este es sujeto de derechos. El desconocimiento de los derechos y las garantías en el antiguo sistema por una interpretación restrictiva constituye en el caso concreto, comenta, un trato discriminatorio y caprichoso respecto de justiciables que permanecen sometidos por la ley a un sistema hoy no aplicable para la gran mayoría de los ciudadanos en nuestro país. Se trata de la especie de una desigualdad carente de razones que la justifiquen, puesto que el derecho al debido proceso legal impone que todas las personas tengan el derecho a un tribunal imparcial, lo que vincula con el primer capítulo alegado, y no solo quienes sean regidos bajo la normativa del Código Procesal Penal hoy vigente. A dicho efecto, a fojas 22 y 23 del libelo de inaplicabilidad formula un paralelo entre el articulado del cuerpo criminal adjetivo de 1906 y el Código Procesal Penal hoy vigente, evidenciándose así, añade el actor, los dos escenarios legales en que queda de manifiesto la afectación de sus derechos fundamentales, dado que el sistema inquisitivo le priva arbitrariamente de sus garantías más esenciales, agraviando de esta forma, sin razón, conforme la Constitución, su persona y su dignidad humana. Finaliza la presentación señalando que dada la reforma constitucional que introdujo el artículo 5º, inciso 2 a la Constitución en el año 1989, se permeó el contenido del debido proceso con un cúmulo de derechos y garantías, como el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. En la gestión pendiente finaliza la exposición el actor a fojas 36, ello no se cumple, pudiendo eventualmente dictarse una sentencia sin legitimidad en la aplicación del ius puniendi en un Estado democrático de derecho, lo que no puede ser bajo ningún respecto conforme con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, solicita que sea acogida en todas sus partes la acción deducida a fojas 1. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, y así como los órganos constitucionales interesados, se hicieron parte y solicitaron el rechazo del libelo, la Unidad de Programas de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la parte querellante Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y las partes querellantes de doña Gloria Álvarez Montanares y doña Marieta Cotal Álvarez, evacuando traslado en sede de fondo las dos primeras, solicitando la desestimación del libelo por las siguientes razones. Comentan que el requirente no especifica la forma clara y precisa en que las normas cuestionadas van a contravenir la Constitución política, dada su aplicación en la gestión pendiente. En la especie, comentan, se formula un requerimiento abstracto que tiene por finalidad cuestionar la globalidad del sistema procesal penal regido bajo el Código de Procedimiento Penal y no de un determinado precepto de cara a su necesario contraste con la Constitución política. Agrega la parte querellante Agrupación de Ejecutados Políticos a fojas 193 del expediente constitucional que en el caso concreto no se han manifestado qué actuaciones o resoluciones específicas han sido dictadas con carencia de imparcialidad, no haciéndose cargo tampoco el actor de las formas procesales que el procedimiento bajo el Código de Procedimiento Penal sí lo otorga al actor para el debido resguardo de sus derechos. Así, comentan ambas partes, no es cuestionada en estos autos solo la figura del juez instructor, sino que de todo el sistema procesal penal vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados. La acción de estos autos, más bien comentan, está dirigida a la instrumentalización de esta acción constitucional para dilatar el proceso penal de la gestión pendiente en que se investigan los delitos de homicidio calificado cometidos en contra de un joven de 22 años y de un menor de edad de 14 años, teniendo presente, además, agregan, que esta magistratura haya declarado la constitucionalidad del sistema procesal penal del Código de Procedimiento Penal. A lo anterior agregan que el Código Orgánico de Tribunales autoriza, en la normativa referida a la jurisdicción disciplinaria, decretar visitas extraordinarias por medio de sus ministros en los juzgados de su jurisdicción cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere. Añaden a este respecto que la competencia es la parte de la jurisdicción que la Constitución o la ley orgánica otorgan a los tribunales, la que constituye una especificación de su ejercicio a través de un tribunal determinado que es llamado a conocer de un proceso, cuestiona su turno armónica de la interpretación de los artículos 76 de la Constitución y 109 del Código Orgánico de Tribunales. Comentan a este respecto que la Carta de 1925 le entregó a la Corte Suprema la llamada jurisdicción disciplinaria, concepto mantenido también en la Carta de 1980 y que la trajo también el constituyente derivado de la reforma del año 2005. El requirente, más bien, agregan, manifiesta no estar frente a un debido proceso ni a un juez imparcial, pero ello es una apreciación personal en razón de que sí ha tenido acceso al sumario, a solicitar las debidas diligencias de investigación y a recurrir ante las eventuales resoluciones que le causan agravio a su parte.
Agrega a la parte querellante agrupación de familiares de ejecutados políticos que el tribunal competente para conocer de las causas es el ministro en visita, señor Mesa Latorre, quien fuera designado por la Corte Suprema en virtud de un acta dictada en junio de 2010 al efecto por su tribunal pleno, que señala que aquellos procesos sobre violación de derechos humanos ocurridos entre el día 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, relacionados con la muerte y desaparición de personas, deben ser conocidos por un ministro de Corte de Apelaciones actuando en visita extraordinaria. Refieren ambas partes que, además, dicha facultad de la Corte Suprema emana de lo que la propia Constitución a esta ha otorgado, en tanto que al prescribir en su artículo 81 que la Corte Suprema ostenta la facultad correctiva, direccional y económica de todos los tribunales de la Nación, las que digan relación con la dirección de órganos que integran el Poder Judicial, la adopción de medidas para que los funcionarios judiciales cumplan con las normas legales que regulan su conducta y, finalmente, con la vigilancia de la Administración de Justicia, formulan un todo entregando la facultad última en la Corte Suprema como un máximo órgano judicial. Finalizan ambas partes requeridas en su presentación señalando que el requerimiento de estos autos así no impugna solo los dos artículos ya reseñados, sino que también las facultades que la Constitución ha entregado a la Corte Suprema y a las reglas de competencia de los tribunales de justicia, enmarcadas todas en el principio de inexcusabilidad y de erradicación, por lo que el requerimiento debe ser rechazado en todas sus partes. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para la vista de causa del día de hoy, se han anotado en forma todas las partes del expediente constitucional. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? En absoluto. No siendo así, entonces, tiene la palabra por la parte requirente don Jorge Montero Mujica, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Sucedería, sin tratar de pecar en traer aspectos que no son propios del Tribunal Constitucional, creo que es absolutamente independiente y necesario informar el contexto de esta causa. Esta causa se origina por hechos ocurridos la noche del 4 de octubre de 1973, donde se procede por parte de militares a fusilar a dos personas, ¿no es cierto?, en las afueras del regimiento Húsares de Angol. Ese es el hecho. Las personas que fallecieron son los señores Cotal y Río Seco, tal como lo señaló la relación. Esta causa dio origen a una investigación ya en democracia que fue instruida por el ministro Fernando Carreño. Y en esa causa, que tenía el rol 63.257, el ministro Carreño resolvió en sentencia aplicar la prescripción de la acción penal considerando el tiempo transcurrido. La Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo de la apelación respectiva, revirtió y revocó ese fallo, ¿cierto?, declarando que la acción no estaba prescrita, sino que se trataba de un delito de lesa humanidad con la consecuente imprescriptibilidad. Y finalmente la Corte Suprema, en un fallo dividido, determinó de que existía necesidad de aplicar en un recurso de casación la prescripción. Esto ocurrió en el ingreso 457 del año 2005 de la Corte Suprema. En consecuencia, los hechos que se investigaron, como vuelvo a repetir, en democracia en el año 2003, establecieron una responsabilidad y declararon la prescripción. Pero no obstante, el 2011, la fiscal doña Beatriz García Cortázar hizo una denuncia nuevamente por los mismos hechos al ministro Carroza, quien se declaró incompetente después de una diligencia y remitió los antecedentes a don Álvaro, al ministro don Álvaro Mesa Latorre. Ese es el primer hecho que quiero dejar constancia, porque creo que esto va a tener incidencia finalmente en la tramitación de esta causa. No es baladí de que haya sido dictada una sentencia en esta causa conociendo todos estos hechos. Y quiero decir porque hay que contextualizarlo. Mi cliente, don Manuel Montero Súper, la fecha en concreto que se produjo este fusilamiento se encontraba con una unidad en otra ciudad que era Lota.
no en Angola. Y esto ha sido objeto de debate porque uno de los copartícipes de los hechos también alega haber estado en la misma fecha en Lota. Es decir, a uno de los dos habrá que excusarlo supuestamente por este hecho, por no estar presente en el lugar. Pero esta exposición del señor Cartoni, que es el coprocesado, es posterior a lo que señaló mi cliente. Y ahí ha habido existencia de muchas situaciones de prueba, como lo voy a explicar después, en la incidencia específica que tiene respecto al tribunal imparcial. Y lo otro que quiero manifestar, señoría, es que en esta causa el ministro Mesa, en 2 tandas diferentes, procesó a todos los oficiales del regimiento Húsare. El fusilamiento fue uno, ocurrido a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, y procesó a todos los oficiales, a ciertas clases y a ciertos soldados concretos. Lo que me parece extraño, que todos los oficiales puedan tener un grado de participación como autores en un hecho de esta naturaleza. Ahora bien, dicho esto, su señoría, quiero entrar derechamente a lo que constituye el meollo de esta acción, que es finalmente las garantías constitucionales que han sido vulneradas y en la forma que han sido vulneradas. Sabemos que el artículo 19, número 2, ¿no es cierto?, trata la igualdad entre la ley y establece, de alguna u otra manera, que ni la ley ni autoridad alguna podrá, ¿no es cierto?, establecer diferencias de carácter arbitrario. Este Tribunal Constitucional y la doctrina también, su señoría excelentísima, establece que esta igualdad debe ser para todas las personas, ¿no es cierto?, que se encuentran en las mismas circunstancias, como así ha dicho de forma expresa, y que deben ser diversas, ¿no es cierto?, para cuando existen situaciones diferentes. Lo que pretende, ¿no es cierto?, esta norma constitucional es que, no obstante esta igualdad, ¿no es cierto?, se admite la posibilidad que ante la igualdad de la ley existan diferencias. También existan diferencias o existan situaciones diferentes. ¿Y qué es precisamente lo que se presenta en esta situación? Hoy día tenemos un procedimiento procesal acusatorio en el cual el Tribunal Oral Penal es un organismo que es el que dicta sentencia en ese procedimiento y que cumple el estándar de lo que significa un tribunal imparcial. Porque nunca conoce los hechos jurídicamente. Si se cometió un asesinato, su señoría, y lo conoció por los diarios, es un tema, pero jurídicamente nunca lo conoce. Y por el otro lado, tenemos a justiciables que se juzgan con el sistema inquisitivo. Y en ese sistema inquisitivo tenemos al juez que investiga, procesa, acusa y finalmente dicta sentencia. Esta situación de ser iguales, los ciudadanos estar en igualdad, ¿no es cierto?, ante la ley, con las diferencias que acabamos de decir, no es tal. Los ciudadanos que cometieron los hechos posteriores a la vigencia progresiva que tuvo el Código Procesal Penal se enfrentan a un tribunal imparcial que nadie duda que lo es y que cumple con todos los estándares internacionales. El ciudadano que cometió los hechos en la época en cuestión y antes, ¿no es cierto?, de la vigencia del Código Procesal Penal, se enfrenta a un código, a una institución, a un juez que es su investigador. Esta es una situación en que los ciudadanos se ven abocados concretamente. Esa es la igualdad de la situación, enfrentar una sentencia.
en un juicio procesal penal. ¿Y por qué entonces existe esta diferencia? Que a uno lo juzga un tribunal oral descontaminado y al otro lo juzga un juez que se encuentra en condición de investigador. La respuesta es simple: la existencia de las normas que se han señalado como inconstitucionales. El artículo 45, número 2, letra C, establece la competencia del Tribunal del Crimen para conocer de los simples delitos y los crímenes. El artículo 561, inciso segundo, establece el ministro en visita. Y ese ministro en visita toma, según la ley, ¿no es cierto?, el rol del juez de primera instancia, es decir, aquel que se designa y se radica, ¿no es cierto?, por naturaleza en el artículo 45 que he hecho mención previamente. Bueno, y lo importante de esto es que el conocer los juicios de primera instancia, criminales, lo faculta para conocer lo que significa el artículo 76 hasta el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Esto es todo el juicio penal desde que se inicia con la primera investigación del sumario hasta que se dicta la sentencia a primera instancia. Esa es la competencia que tiene el juez del crimen. Y ahí radica, ¿no es cierto?, su señoría excelentísima, de que la persona que se encuentra procesada en el sistema antiguo deba enfrentar a un juez inquisitivo. Yo no quiero, su señoría, referir in extenso el tema dogmático, la opinión de los autores respecto del tribunal imparcial. La verdad de las cosas es que sería extensísimo, pero creo que es importante, de alguna manera, referir lo que dice incluso este mismo Tribunal Constitucional, porque creo que nos va a dar la luz de este tema. Y permítame citar, su señoría, un considerando de una sentencia de este tribunal. Dice: la independencia e imparcialidad no solo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que además son elementos consustanciales al concepto mismo de juez. Este tribunal está de acuerdo en que todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente imparcial. Elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea. Esta sentencia está contenida en el rol 53 del año 1998. Este tribunal lo dijo esto a propósito de una causa de carácter tributario. Pero no cabe la menor duda que, como lo han dicho también otros autores, el proceso penal, no cabe la menor duda que es el más constitucionalizado de los procedimientos que puedan existir. Es un barómetro. La Constitución es un barómetro del procedimiento penal. Y en esas circunstancias, señoría, no cabe la menor duda que no podemos intentar, ¿no es cierto?, desconocer o borrar o tapar con un dedo el sol. El tribunal imparcial requiere que quien juzgue lo haga, ¿no es cierto?, objetivamente, con los antecedentes, sin estar previamente contaminado. ¿Cómo puede estar un juez que investiga no contaminado? Don Enrique Paillás, que fue, yo creo que de esta sala todos lo conocimos, que fue juez del crimen, que fue ministro de la Corte de Santiago, en su obra de Derecho Procesal plantea, y lo dice a su modo, de una manera que es para mí muy definitiva. Él dice: agréguese a esto que ambas etapas son sustanciadas por un mismo juez
de modo que hay unidad en su actitud mental frente al caso. Tendría que estar dotado de una capacidad sobrehumana para sobreponerse a la convicción que ya desde el sumario comienza a formarse en él. Esto lo dice la experiencia, esto lo dice un juez y un procesalista que reconoce que se contamina el agente, digamos, el juez que investiga. Y ese es el juez que está hoy día siendo reclamado en este planteamiento frente al derecho a la igualdad. Existe un segmento de ciudadanos que está siendo juzgado conforme a una garantía de carácter internacional que es obligatoria para nuestros tribunales, para todas las autoridades en este país, en virtud de lo que establece el artículo 5º, inciso 2. Existe un debido proceso que se encuentra, cuya fuente se encuentra hoy día constituida por el Código de Procedimiento Penal, por la Constitución en primer lugar, el Código de Procedimiento Penal, por el Código Procesal Penal y ciertamente por los tratados internacionales sobre derechos humanos. En esas circunstancias, su señoría, ¿cómo podríamos negar la necesidad de un tribunal imparcial? ¿Cómo podría este tribunal constitucional decir que un juez inquisidor es un juez imparcial? Toda la doctrina, su señoría, universalmente toda la doctrina, cítese a Haucher, cítese a Sansinetti, cítese, ya, la verdad las cosas que Mayer, todos universalmente lo señalan. No existe en el juez inquisidor un juez imparcial. Ahora, ¿qué nos dice el Código de Procedimiento Penal? El propio mensaje del Código de Procedimiento Penal advierte, y no lo advierte hoy día, lo advirtió en el año 1894, diciendo que el juez era una persona que estaba contaminada. ¿Pero qué decía el legislador? Que confiaba en la honradez del juez. En el año 2018 yo cuestiono que uno pueda dar una carta, un cheque en blanco. Yo no doy un cheque en blanco respecto de nadie, hoy por hoy. Y en un juez tampoco. Yo no puedo confiar en la honorabilidad de un juez en abstracto para pensar que no está contaminado, que va a ser de una honestidad prístina, objeto de fallar, ¿no es cierto?, una causa, prescindiendo de sus prejuicios formados a través de la investigación. Y eso, su señoría, como dije, lo decía ya el legislador en el año 1994. Ha pasado siglo y medio casi. Hoy día esos no son los valores y sí el problema. Retomando un poco el sentido, su señoría, tenemos que plantearnos si acaso esta diferenciación entonces, que evidentemente existe y que produce esta falta de igualdad, si acaso esta es razonable o no es razonable, que es el parámetro que se fija constitucionalmente para admitir las diferencias que puedan existir en una aplicación de una norma. Y de alguna manera conecto con lo que estábamos diciendo recientemente. ¿Es razonable aceptar hoy por hoy, intelectualmente, racionalmente, aceptar esta contaminación del juez y explicarla con la honradez que hacía mención yo recientemente? No tiene conexión, no la tiene, moralmente, normativamente, no la tiene. Entonces debemos concluir, si no existe esta razonabilidad, ¿existe una arbitrariedad?
esta igualdad, ¿no es cierto?, es una discriminación que es arbitraria, para demostrar que sí es arbitraria, su señoría, voy a hacer un simple ejercicio. Si quisiéramos realmente tener un juez objetivo, la Corte Suprema podría perfectamente haber nombrado jueces falladores, como lo hizo en el 34 del crimen. Cuando se estaba terminando las causas del sistema antiguo, para terminarlas con mayor celeridad, la Corte Suprema comisionó a 3 ministros de la Corte de Apelaciones con el objeto de que fueran a dictar fallos. Y en consecuencia se dio la situación de que en el procedimiento inquisitivo investigó un juez y falló otro juez, que cumplió las funciones del juez inicial, pero que no tenía la identidad de la persona, que no tenía, ¿no es cierto?, la contaminación mental que necesariamente emana de una investigación. Por consecuencia, se produce una arbitrariedad al no normar sobre esta materia y dejar que los procesos, ¿no es cierto?, sean fallados por el mismo tribunal que investiga. Yo creo que ahí hay arbitrariedad. No es que desconozcan las normas, las posibilidades ni las facultades, sino que simplemente se sujetan a una norma determinada en un campo específico que es el de los derechos humanos. Ya no hay causas que no sean de derechos humanos que se sigan por el sistema inquisitivo. Las causas que se siguen son paramilitares, en ejercicio en activo, o los de retiro, digamos, que son los de derechos humanos. Código de Justicia Militar y Código de Procedimiento Penal, respectivamente. De esta manera, su señoría, estimo y planteo, ¿no es cierto?, que infringiendo las normas relativas al artículo 2 de la Constitución Política, el 19 número 2, hay efectivamente una transgresión a la Constitución con estas normas que permiten, hoy por hoy, que un juez tenga la capacidad de investigar y de dictar sentencia en la causa. No quiero mejor dicho, ¿esto en qué se ha traducido? ¿Por qué infringió este derecho constitucional esta investigación? En concreto, con respecto a mi representado, el ministro Mesa, como existen, y dije hace un rato atrás, ¿no es cierto?, 2 procesados en los cuales se disputan el lugar donde estaban al momento de los hechos, a uno de ellos le ha entregado todas las diligencias que le ha pedido tendientes a este establecimiento. A mi representado le ha negado 2 diligencias sustanciales. El caso no lo quiero referir en detalle, eso sería, pero la diligencia en concreto que pidió mi representado fue a propósito de que este 4 y 5 de octubre él se encontraba en Lota y estas comisiones eran por 15 días y había partido el 1 de octubre, o sea, hasta el 15 de octubre él se encontraba en el lugar aproximadamente. El 30 de octubre se produce un hecho lamentable cuando, de vuelta de una operación denominada Peineta, que rastreó en la cordillera Nahuelbuta, ¿no es cierto?, la presencia de personas que estaban combatiendo. En esas circunstancias, al volver y hacer el armamento, un soldado conscripto recibió un balazo y murió, lo cual nos determina un hecho. Era de la sección de mi representado, don Manuel Montero. Esta circunstancia, el señor Cartoni dice que mi representado no estaba, ¿no es cierto?, en Lota,
Y para eso dice que mi representado estaba en Lota en el turno que le correspondía entre el 15 y el 30 de octubre. Y el 30 de octubre es un hecho importante porque la sección de mi representado, que comandaba mi representado, tuvo un accidente a la vuelta de una operación Peineta en la cual él estuvo comandando y que fue de 10 días. Entonces es imposible la versión del correo. Y esa versión, o sea, el juez la ha definido anticipadamente como impertinente, como inconducente e innecesaria. Y me privó de esa diligencia. Por el contrario, al señor Cartoni, que disputa mi posición procesal, le ha concedido todas las diligencias que ha solicitado. En concreto, ahí tenemos una manifestación del ánimo, de la parcialidad que refleja el juez concretamente en este caso. Esa es una manifestación concreta. Quiero pasar, su señoría, ahora con los minutos que me quedan, su señoría excelentísima, a la infracción al artículo 19, número 3, inciso 6, relativo al debido proceso. Su señoría, tal como lo refería antes, muchas cosas a las que refería antes, el debido proceso, a mi entender, es una cosa que está establecida constitucionalmente, pero está definida por la ley. La Constitución refiere al legislador para que establezca las reglas de lo que son el debido proceso. Entonces tenemos que sacar como conclusión de que son las normas legales las que nos van a venir a dar, ¿no es cierto?, lo que debe considerarse un debido proceso. Como dije antes, las fuentes son la Constitución, el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal y los tratados internacionales. Y en ese contexto, su señoría, ¿qué se ha producido hoy por hoy en el debido proceso? Se ha producido naturalmente una modificación. Vamos a escuchar tal vez muchas veces de que esta es una derogación orgánica, que estamos atacando el Código de Procedimiento Penal completo. No sucede. Si hay que aplicar el Código de Procedimiento Penal en todo lo que signifique que no esté modificado. Las modificaciones de las leyes, su señoría, pueden ser expresas o tácitas. Hay una derogación tácita de todas aquellas normas que estén en contradicción con el Código de Procedimiento Penal, del Código Procesal Penal, perdón, y con los tratados internacionales, su señoría. Desde que los tratados internacionales fueron aprobados por el Congreso, son ley interna, con valor constitucional, con valor supraconstitucional, con lo que sea, pero son ley interna de cumplimiento obligatorio, y además de lo que ordena el artículo 5º, inciso 2. Por consecuencia, el Código de Procedimiento Penal no es un libro que esté vigente así locamente. Este es un código que está sujeto a una modificación y a una derogación tácita de instituciones que son incompatibles con esto. Y el Tribunal Imparcial es una de ellas. No es la única, pero es una de ellas. El Código Procesal Penal, de Procedimiento Penal no contiene ni una norma que se refiera al Tribunal Imparcial, como sí lo hace el Código Procesal Penal, como sí lo hace el Pacto de San José, como sí lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consecuencia, integra el debido proceso penal el Tribunal Imparcial por expresa disposición legal, aunque no lo menciona el Código de Procedimiento Penal. Quiero señalar que la cautela legal se hace a través de un instrumento, del Tribunal Imparcial se hace a través de un instrumento, o se ha hecho a través de un instrumento que son las recusaciones y las implicancias, como todos sabemos. Pero ese es un instrumento arcaico, histórico, que no se adecua a la realidad, y la normativa internacional, los tratados internacionales, la aplicación de los fallos, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente
¿no es cierto?, que no son las causales de implicancia y recusación las típicas consagradas en una ley, sino que deben entenderse en un concepto mucho más amplio, que ataquen a lo que significa el elemento de, digamos, la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva, ¿no es cierto?, de un tribunal. De tal suerte, sucedería que hoy día, como acabo de decir, debe entenderse que, aunque no aparezca dentro del Código de Procedimiento Penal, esta institución del Tribunal Imparcial debe ser, ¿no es cierto?, entendido que está incorporado en nuestra legislación y en nuestro ordenamiento como tal, cosa que también ha reconocido este Tribunal Constitucional en forma expresa por lo demás. En ese sentido quiero hacer una mención que no hay que dejar de pasar con respecto a las normas que acabo de decir que se deben declarar inaplicables por lo que se ha planteado. El juez inquisidor, su señoría excelentísima, investiga, procesa. Al procesar, hace una valoración de mérito. Después de eso, acusa. Al acusar, previamente el código le dice que debe sobreseer si considera que existen elementos para sobreseer. De tal suerte que si no sobresee es porque estudiando el mérito considera que no procede el sobreseimiento, porque los hechos no son delitos, porque no hay participación y otras más. Y que por el contrario acusa. Eso implica un razonamiento, implica una convicción, implica una convicción interna, necesariamente. Y cuando acusa su señoría y expone sus argumentos de acusación, ¿qué es lo que hace? Ejerce la acción penal. Lo que está haciendo es un acto procesal que es ejercer la acción penal. Es decir, pretende la punición del acusado. Eso es lo que sostiene cuando se ejerce la acción penal, que hoy día, en el sistema actual, lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando acusa, ya no pierde la objetividad, pierde la obligación de ser objetivo. El juez inquisidor acusa y ejerce esta acción penal. ¿Podemos decir que ese es un juez imparcial? Y no solamente eso, depura la prueba. Le presento diligencias a ese juez y él me va a dar las que él quiera, que es mi contraparte. En el juicio penal, el que va el que va, ¿no es cierto?, desde la acusación hasta la sentencia, él es mi contraparte. No es el querellante. El querellante tiene una pretensión también. De modo tal sucedería que no cabe la menor duda de que hablar de un juez inquisidor es hablar de alguien que tiene una parcialidad, que tiene una convicción previa. Ahora, en ese concepto sucedería, y llevándolo, para terminar, digamos, un par de minutos, sucedería que solicito, para llevarlo esto al conflicto, digamos, directo que se presenta en este juicio. Dentro del debido proceso que corresponde, que uno puede desarrollar, este tribunal parcial al cual mi cliente se está enfrentando solicitó estas diligencias que acabo de mencionar y además solicitó un careo con un clase que sin ninguna razón solamente menciona que mi representado había estado en el acto del fusilamiento, presenciando. Entonces, obviamente que era importante carearlo, con todas las dificultades sucedería que significa carear a dos personas por hecho ocurrido hace 45 años, que es un problema de defensa que se explica por sí solo. Enfrentando a esa persona, y el juez que me dice que este señor había presentado una querella que involucraba a mi cliente y que en virtud de un tratado
de una declaración, no me recuerdo en este momento de qué parte, pero un tratado internacional, él tenía la condición de víctima y como víctima, ¿no es cierto?, no debía ser careada. Y me negó la diligencia. Entonces, me negó la diligencia que está, o sea, yo cómo puedo pedir un sobreseimiento en la causa si no tengo los elementos de prueba que el juez, ¿no es cierto?, debiera darme y no me los da. ¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la defensa? No cabe la menor duda, su señoría, que en este sistema inquisitivo, el asunto no resiste un análisis mayor. No hay quien. Me gustaría escuchar las alegaciones de mis contradictores para saber cómo un juez inquisidor es un juez imparcial. Porque la verdad de las cosas es que no he encontrado una opinión. Es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte Europea. Hay numerosos casos, o sea, incluso hay hasta una declaración en ciernes, ¿no es cierto?, una declaración internacional sobre el proceso que hace las Naciones Unidas con el nuevo procedimiento que se refiere exclusivamente a ese punto, la separación de la investigación del fallo, que es un requisito esencial del proceso penal moderno. En consecuencia, su señoría, y agradeciendo el tiempo que me ha excedido, señor presidente, quiero solicitar que se acoja a la acción de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional de las normas señaladas en el artículo 45, numeral 2, letra C, y el artículo 561, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales por infringir la libertad y los derechos de igualdad y los derechos de debido proceso. Muy bien. A continuación, por la parte querellante, Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene la palabra don Javier Contreras. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a esta excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, solicitando desde ya el rechazo total del requerimiento presentado por el requirente. Señor presidente, quisiera partir señalando un pequeño punto de contexto. Estamos hablando lógicamente, de un juicio sustanciado para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Y este caso es particularmente sensible porque estamos hablando de dos jóvenes, uno de ellos tenía 14 años a la fecha en que muere. Yo me recuerdo a mis 14 años, era un chico que estaba en octavo básico, jugaba fútbol, salía con mis amigos, y no me puedo imaginar siquiera cómo tiene que haber sido el contexto ese 5 de octubre de 1973 de un niño de 14 años que lo detienen, que no tiene militancia política. Eso es lo que señala el auto de procesamiento, en que lo dejo effectus videndi, para que se pueda poner en conocimiento de los hechos que ha tenido por acreditados un ministro en visita extraordinaria en democracia que está investigando estos hechos. ¿Y a qué me refiero? A que estos dos jóvenes no tuvieron derecho a la defensa, es decir, los militares que detuvieron a estos dos chicos no los llevaron ni a la autoridad administrativa ni a la autoridad judicial, sino que se transformaron en sus verdugos, arrojando sus cuerpos al río. En esta más de media hora que he escuchado a mi distinguido contradictor, la verdad es que no escuché ningún argumento concreto de por qué las dos normas que señala serían contrarias a la Constitución estarían vulnerando derechos fundamentales. Más bien lo que yo he escuchado es una crítica abstracta al sistema procesal penal antiguo, situación que ya ha sido resuelta por este mismo excelentísimo Tribunal Constitucional, específicamente en el rol ingreso 4717-2018, que rechazó un requerimiento de inaplicabilidad, señalando que no había fundamento plausible, con dos votos concordantes señalando justamente de que la crítica que se yuxtapone en ese requerimiento era una crítica en abstracto al sistema procesal penal antiguo. Y recordemos que esta situación está solucionada justamente con la disposición octava transitoria de nuestra Carta Política. En segundo lugar, las normas que señala el requirente no son normas decisorialitis, bajo ningún respecto y circunstancia. Asimismo, hay que señalar de que, y escuché atentamente lo que dijo el colega,
Pero resulta que el colega olvida de que el autoprocesamiento es esencialmente revocable. Es decir, bajo su derecho a la defensa, recordemos esto, su cliente está gozando justamente de un derecho a la defensa. Es responsabilidad de la defensa entregar los mejores argumentos para poder solicitar la revocación del procesamiento. Ese es el ejercicio que tiene que realizar la defensa. Y en caso de que el ministro acuse, tendrá que contestar la acusación y ofrecer los medios de prueba durante la etapa del plenario para lograr la absolución o una reducción de la pena. Por lo tanto, está haciendo una prognosis sin haber ejercido los derechos que la misma ley le confiere. Por otro lado, no hay que olvidar lo siguiente. Es obligación internacional del Estado, en base a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile que se encuentran vigentes, de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de una dictadura, como fue la que hubo en Chile durante 17 años, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y hacer ejecutar los juzgados respecto de estas materias. Pero obviamente dentro del contexto de un debido proceso. Y este procedimiento penal antiguo sí es un debido proceso. Si el juez fuese efectivamente un juez parcial, que estuviese contaminado, como escuché decir a la defensa, entonces significaría de que todas las sentencias dictadas por todos los ministros de fuero, por todos los ministros en visita extraordinaria que han sido designados para investigar estos casos, estarían dictando sentencias condenatorias, sin ninguna excepción. Por eso es obligación de la defensa entregar los mejores argumentos de acuerdo a las mismas normas que le confiere la ley a través del Código de Procedimiento Penal para lograr las absoluciones o bien reducción de las condenas. Entonces, hacer esa prognosis y transformarlo en un argumento total, sin excepciones, es un error argumentativo. Es un silogismo que no se puede comprender, porque las excepciones existen. Y en muchos de estos casos sí han habido absoluciones, dictadas tanto por tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones y finalmente por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Hay un punto que me gustaría leer respecto del requerimiento, porque creo que es lo que realmente trata de comunicar el requiriente. A Fojas 21, si el señor presidente me lo permite leer, es muy preciso. Dice: no se puede soslayar como hecho que estos justiciables actualmente somos solo exmilitares, los cuales innegablemente representamos un propósito objetivo de venganza por parte de un sector político determinado, y por otro, una fuente de indemnizaciones civiles del Estado. Esto es lo que piensa realmente el requirente. Confunde justicia con venganza. La venganza es una necesidad personal. La justicia busca la armonía social. Y especialmente en democracia, donde existe un juez que investiga, un juez que sanciona, pero hay un abogado que ejerce la defensa. Pero acá este es el verdadero contexto, lo que quiere mencionar, es decir, piensa que hay una venganza de un sector político y piensa que una familia que perdió a su hijo, a su hermano, está buscando indemnizaciones civiles del Estado. Es obligación del Estado reparar ante la pérdida de un ser querido cuando ese ser querido fue víctima del aparato represor del Estado. No olvidemos de que a partir del 11 de septiembre de 1973 lo que hubo fue una política de exterminio contra un sector de la población porque pensaban distinto. Simplemente por el contexto de su ideología. Podría haber sido cualquier otro motivo. Podría haber sido persecución a mujeres, persecución a homosexuales, persecución a personas por motivos raciales, como ocurre en otros países del mundo. Pero son crímenes cometidos por el Estado, y el Estado tiene el deber de investigar esos hechos a través de un debido proceso, de acceso a justicia para las víctimas, y obedeciendo también al principio de proporcionalidad de la pena, pero a través de un debido proceso para que también aquellos que son juzgados y acusados puedan defenderse adecuadamente. Y en estos juicios sí existe una defensa adecuada. Pero hagámonos cargo también de lo que dice el requirente. Tiene que hacer uso de los derechos que le confiere la ley. Y hasta donde yo tengo entendido, no se ha solicitado la revocación del autoprocesamiento ni se han presentado unos antecedentes que permitan demostrar la exculpabilidad o la falta de participación del agente que está presentando este requerimiento. Simplemente para ir finalizando, y no me quiero extender más, solamente quiero terminar con una pequeña frase. El Estado ha sido creado para ayudar al ser humano, independientemente de su condición socioeconómica, de su género, de su orientación sexual. El Estado fue creado para ayudar al ser humano.
Y el contexto de estos juicios nos muestran que el Estado justamente hizo lo contrario. El Estado se puso en contra de una cierta clase de seres humanos por pensar distinto. Y finalmente, simplemente señalar de que, reitero, acá lo que existe es una crítica abstracta a un sistema procesal penal que está vigente, en el cual se confiere el derecho a la defensa a través de un debido proceso en todas las instancias. Es por estas razones que solicito a este excelentísimo Tribunal Constitucional que rechace en su totalidad y con expresa condena en costas el requerimiento presentado por Marcelo Montero Súper. En cuanto puedo alegar. Muchas gracias. El tribunal va a hacer un receso de 10 minutos y terminamos después con los dos alegatos siguientes.